Bueno, profe. Hemos Buenas tardes, pasado. profesor. Bien. ¿Cómo le terminó de ir en la semana? Oh, bien, profe. Y que Semana Santa, puro trabajo. Ahorita semana libre. Nuevo semana libre. Me imagino que comieron dulce. Ni un coffee de light, profesor. Puro coffee de light. Ni siquiera eso. Estamos malucos. Usted sí comió dulce, profe. El único dulce que comí, y eso fue porque se dañó uno que hizo mi hermana, de leche con dulce de leche. Dulce de leche. No sé. Que cocinan la leche y la ponen a secar, le echan azúcar y eso. Pero leche normal o leche cortada. Creo que fue que se cortó. Pero queda rico, queda rico. Sí, está bueno, está bueno, está bueno. Fue el único dulce así que pude. Pues les cuento que vamos a estar trabajando con mi teléfono porque mi PC sufrió un pequeño problema en Semana Santa. Entonces, trabajaremos desde el teléfono. Ahí 18, incluyéndome. Creo que falta gente. ¿Cómo les ha ido con el trabajo? ¿Tienen preguntas? Sí, profe, bastante. El trabajo bien. Pregunta si hay. Bueno, empezamos por ahí, como dijo el otro. Bueno. Entonces, esperamos un ratico o No, yo no sé, ¿usted qué sabe? pues igual somos 18, ¿no? Igual se comparten la información ustedes. ¿Sí me escuchan bien? Sí, perfecto. Ok. Bueno, los escucho. Bueno. En el grupo hicieron una pregunta, pero yo no entendí muy bien. Un compañero dijo sobre los coeficientes de irregularidad en planta, irregularidad en altura y Sí, señor. irregularidad en redundancia. Y su Ujú. P, y su A y su R. Bueno, esos coeficientes se utilizan solamente para las estructuras regulares, para estructuras irregulares o también para estructuras regulares. O sea, mantengo Para todo, para todo. todo. Cualquier diseño estructural que usted vaya a hacer debe llevar esos coeficientes. Cualquiera. Solo que la norma clasifica dos tipos de configuración. Una regular y una irregular. Entonces, lo que yo le decía al muchacho, respondí la pregunta es que además de las tablas, porque a veces uno con las tablas no es como suficiente o muy claro, la norma me regala a mí unas gráficas. ¿Sí? Unas gráficas que creo que también puse la referencia en la presentación. En las gráficas es como más práctico guiarse porque muestra como la figura en planta que tiene la estructura.
Entonces, lo que uno hace es comparar la estructura que uno tiene con las figuras que ahí se muestran. Y dependiendo si la que yo tengo, mi plano arquitectónico, es similar a alguna de esas, yo debo clasificarlo de esa manera. ¿Sí me entendieron? Sí, sí. Lo mismo en altura. Por lo menos, un ejemplo. La tabla que nosotros vamos a mirar, o la figura, porque la norma aparece como con figura, es la figura que se encuentra en A3 raya 1. ¿Sí? Pasa que no tengo la norma aquí en mi teléfono. Ya, lo estoy buscando. Ustedes tienen la presentación, ¿sí o no? La presentación, sí. Vamos a ver si podemos hacer algo aquí. Vamos a ver si puedo. Bien. ¿Sí ven? Disculpen, pero es que hoy ando sin computadora, entonces toca así un poco. Por lo menos, ¿todos ven? Sí, profesor. Listo. Entonces, si mi planta estructural tiene esta figura triangular, ¿sí? Yo debo calificar enseguida mi coeficiente en planta como 0.9. ¿Sí? Si tiene por lo menos esta, ¿qué estoy desplazando aquí? Estoy desplazando el plano de distribución de las cargas, ¿sí ves? Si de pronto yo tengo ese efecto en mi configuración y en los planos que me entregaron, el valor es 0.8. O por lo menos si se presenta esta, si ven que quiere decir que mi estructura tiene un vacío grande en la mitad, bastante considerable, pero para eso hay unas consideraciones, ¿sí lo ven? O esta. Cuando se presenta este tipo de geometría, lo ideal o lo recomendable es que uno independice las estructuras. O sea, si yo tengo una edificación que me muestra esto, este tipo de planta, lo ideal es que yo de aquí saque 3 diseños diferentes. Para esta zona 1, un poquito. Lo que le estoy diciendo es que yo debería independizar por aquí y por aquí. Entonces voy a tener 3 bloques diferentes. Porque aquí en estos puntos los efectos son grandes y quiere decir que esta zona sería la que aguantaría toda esta masa de este lado y de este lado. Entonces se va a generar un efecto bastante torsional por diagrama, porque esta parte de aquí no es tan rígida como esta de acá. Entonces, esta zona de aquí va a sufrir mucho más que esta. Cuando es ¿sí? Profesor, lo último que dijo no se escuchó. Es que el señor Ricardo estaba interrumpiéndome la llamada. Bueno. Entonces, divido esta zona en 3, ¿cierto? Esta parte va a tener más rigidez que la central. Por lo tanto, los esfuerzos en esta zona, en la zona más delgada, van a ser mucho más grandes. Van a ser más crueles. O sea, por lo tanto, la estructura saldría muy reforzada en esta zona. Lo ideal es independizarlo para que cada uno trabaje independiente. ¿Ya? Por eso, la norma cuando se presentan estos casos, debo verificar
Y dependiendo de lo que me dé aquí, me la castiga o no me la castiga. ¿Sí? Entonces, hasta aquí vamos bien. Si tengo este caso, ¿sí lo ven? Sí, por sí lo vemos. Yo debo verificar cuáles son las condiciones arquitectónicas o cuáles son las dimensiones que tiene el plano y compararlo con lo que me da aquí. Si esto se da, si todas estas ecuaciones se dan, el valor en planta es 0.9. Ya ese sería mi phi. ¿Listo? O este caso de acá, que es irregularidad torsional. La irregularidad torsional se presenta más que todo cuando tengo un lado más rígido que otro. Por lo menos si yo tengo en toda mi estructura pórticos, ¿sí? Y tienen la misma separación, tienen la misma distancia, tienen los mismos ejes, no cambia nada. Esa estructura se va a comportar, teóricamente no tendría torsión. Pero supongamos que si yo tengo mi edificación y en esta zona de aquí le coloco un muro, ya estaría cambiando la rigidez. Entonces, ella se va a mover más libremente de este lado que de este lado, porque la rigidez del muro me lo impide. ¿Sí? Entonces, cuando es así, ya ahí se presenta una irregularidad torsional y debo considerar cuál de las dos es. ¿Listo? Entonces, ustedes se tienen que ubicar en su plano y mirar cuál de esas se presenta. Si no se presenta ninguna, su regularidad va a ser 1, porque no tiene, no es irregular. ¿Estamos claros? Si no se presenta ninguno de esos casos que está ahí, que son los mismos que están en la tabla. ¿Listo? ¿Sí me entendieron? ¿No me entendieron? Sí, profesor, yo Sí, lo pero- entendí. ¿Listo? Lo mismo pasa con la altura. La altura es más fácil. ¿Sí? Por lo menos en este caso, ¿qué ven ustedes aquí? Que aquí hay un piso que tiene una altura más grande que los otros. Por lo tanto, va a ser más flexible. Esto es cuando hay a veces doble altura en las cosas. O sea que por lo menos venimos con, quieren que el lobby se vea limpio, entonces lo hacen 2 pisos libres para que se vea ostentoso, y entonces ya ahí estoy cambiando las condiciones porque no tengo rigidez, o sea, va a ser más flexible que los demás. Entonces, si yo tengo este caso en mi edificación, para eso me da un valor. Lo mismo acá. Este tiene que ver con las masas, con la distribución de las cargas. ¿Sí? Por lo general, si se dan cuenta, nosotros tenemos cargas distribuidas la misma en todos los pisos, ¿cierto? Pero en caso tal de que yo venga con una, aquí la cambié y sea como 3 veces más grande que la de abajo, y la otra sube, estoy concentrando más masa en esta zona que en los demás pisos. Entonces, aquí en esta zona voy a tener una fuerza mayor que en los demás pisos. ¿Listo? Lo mismo acá. Esto sí es muy común, ¿sí lo ven? Pero esto más que todo se presenta en edificios cuando son grandes, que le van quitando pisos. Y ellos van quitando pisos para disminuir la masa. ¿Ya? Todo eso, o este caso. Esto no es tan bueno. Que yo cambie el eje vertical de mi columna no es adecuado. Cuando eso se presenta, la norma me castiga con un valor de 0.8. ¿Sí ven? O sea, estoy reduciendo, estoy ampliando mucho más la fuerza sísmica, por lo tanto, o sea, estoy ampliando el factor de reducción, por lo tanto, la fuerza va a ser mayor. Por lo tanto, eso se traduce en más acero. ¿Listo? Lo mismo queda acá. Esto simboliza un muro estructural. ¿Se acuerdan que yo les decía que los muros deben ser continuos y no debo quitarle rigidez? Porque en esta zona de aquí se van a presentar unos esfuerzos muy grandes que es complicadito, o sea, no es complicado controlarlo, sino que va a tener mucho más acero de lo normal. Entonces, cuando es así también, la norma dice, ojo con eso, estás haciendo un piso más débil que otro, por lo tanto, verifica esto, verifica cómo están tu rigidez para que el factor sea el adecuado.
¿Sí ven? Entonces, dependiendo de lo que ustedes tengan en su plano, dependiendo de la configuración estructural que ustedes hicieron en su plano, así le van a colocar el factor pi, tanto en planta como en altura. ¿Ya? Vamos bien hasta ahí. Sí, Hasta profesor. ahí todo bien. Y el de redundancia. Yo cogí uno porque ese texto de redundancia, eso es un poco locura, dice ahí. El de redundancia es un poquito más complicado. Un poquito. Vamos a, espera un momentito, aquí vamos a tratar de hacerlo. Porque el de redundancia, manejarlo como lo establece la norma, que habría que calcular las fuerzas que se distribuyen por piso y el poco de cuestiones que tiene ahí, se vuelve bastante complicadito. Pero el libro de Rochel, ustedes lo leyeron, no sé si lo han visto o si lo han leído, de Rochel Awad, él hizo una simplificación. Hizo una simplificación de ese método para poder entenderlo un poco mejor. Y él lo hacía con base en el número de elementos o el número de columnas que yo encuentro en mi estructura. Por lo menos, yo les decía a ustedes que si yo tengo 12 de columna, ese factor va a ser 0.75. Si tengo más ejes de columna, voy a tener un valor un poquito más grande. Un momentico aquí. Profesor, pero sin cada una de las de los sentidos de la edificación tengo diferente cantidad Bueno, de vean, ejes. por lo menos, creo que el caso que ustedes tienen es así. ¿Todos ven la pantalla? Confirmo acá. Sí, profesor. ¿Sí se ve? Sí, sí se ve. Sí. Ok. Creo que todos lo hicieron así, o no sé si alguien colocó columnas en el medio, no sé. Supongamos que esa es mi configuración estructural y aquí tengo una columna, otra columna, columnas en cada elemento. Listo. A la pregunta que hicieron ahorita, listo. Si yo estoy haciendo mi análisis en este sentido, vamos a llamarlo X, ¿cierto? Si yo estoy analizando la fuerza de diseño en el sentido X, yo tendría dos pórticos, ¿cierto? Este pórtico que va a tener esta configuración, ¿sí? Por lo tanto, eso quiere decir que tengo varios elementos o muchos elementos que en caso tal de que este de aquí falle, ¿cierto? Este de aquí falle, los otros aporten y me ayuden a cargar esta viga, la viga de acá, ¿cierto? Eso quiere decir que mi redundancia en ese sentido va a ser diferente. Ya no sería 0.75, sino 1. ¿Listo? Pero si la estoy mirando en el otro sentido, vamos a llamar este Y, el pórtico que tengo ahí es así. Entonces, si esta viga o esta columna de aquí se articula y falla, ¿quién es la responsable de cargar la viga? La otra columna, ¿cierto? Por lo tanto, yo necesito que esa otra columna sea lo suficientemente fuerte, ¿cierto?
Y la única manera de darle rigidez o fuerza a esa columna es que tenga más fuerza sísmica actuando. Y para que tenga más fuerza sísmica actuando, más fuerza sísmica de diseño, ¿qué debo hacer? Reducir el R, ¿cierto? Porque recuerden que la fuerza de diseño que habíamos hablado corresponde a la fuerza por piso sobre R. Si este valor es menor, esta fuerza va a ser mayor. Entonces, para estos casos, cuando no tengo muchos apoyos, me dice que R sub 0, phi sub R, que es la cosa, phi sub R va a ser 0.75. Estoy castigando más la estructura para que tenga mayor fuerza sísmica y así tenga más acero y sea más resistente. ¿Sí me entendieron hasta ahí? Pero si por lo menos, un ejemplo, si de pronto existe otro pórtico, otro elemento en el medio, ya yo podría decir que estos dos de aquí me están ayudando a cargar este elemento en caso tal este se articule. Porque digamos que estaría trabajando como especie de una viga en voladizo. Entonces ya tengo dos elementos que me ayudan a soportarlo, a diferencia de cuando es uno solo. Ya en este caso, ya sí podría decir, bueno, no voy a colocarle 1, sino como 0.9 o 0.8, porque de todas maneras es una condición un poco crítica. ¿Sí me entendieron hasta aquí? Pues entonces hay que calcular la fuerza para ambos sentidos de la... En el caso ese sí. Sí, señor. Habría que hacerlo de esa manera. Por lo menos, les decía, si ustedes se van al libro de Rocher, que él hizo de análisis y diseño sísmico, él dice, si yo tengo dos ejes de columna, use 0.71. Si tengo tres ejes, 0.86. Si tengo más de 4 ejes, uso 1. Sí, porque si tengo, o sea, entre más ejes tenga, mejor para mí. La fuerza se distribuye mejor. Se vuelve a redistribuir y trabaja mejor. Entre menos tenga, es más cruel, porque tengo menos elementos que me soporten esa fuerza. ¿Listo? Sí, profesor. Ok. ¿Qué otra pregunta tenían por ahí? Profe, usted quedó en aclararme lo del acero de refuerzo. Ah, bueno. El señor Fred preguntaba si yo necesitaba para la masa determinar el acero que llevan las vigas, las columnas y losas y todo eso. Él me hizo esa pregunta. Para yo saber cuánto pesa mi estructura, ¿cierto? O cuánto pesa el acero, yo debo hacer el diseño de todo el edificio. Pero se vuelve como que impráctico, listo. Si yo voy a calcular una fuerza sísmica para después determinar una fuerza de diseño con la cual voy a calcular el acero, no necesito calcular el acero inicialmente, ¿o sí? Entonces, lo que se hace es lo que ustedes están trabajando, o sea, están calculando el volumen total del concreto como si fuera, o sea, estamos usando concreto reforzado, ¿cierto? Ahí, a su vez, estamos incluyendo el peso del acero que tendría esa viga o que tendría esa columna. Porque yo le explicaba, o le decía a él, listo, si yo tengo un bloque, una sección de concreto completica, fundida, y empiezo después a adicionarle el acero desplaza el concreto, ¿cierto? El espacio que está ahí va a ser usado por el concreto. Listo. Entonces, ¿cómo se compensa? Porque, bueno, listo, el gamma del concreto es menor que el del acero. Pero en la sección que yo tengo más concreto que acero. Tengo mucho más volumen de concreto que de acero. Y si hacemos la relación, se puede decir que
el acero que yo estoy colocando se compensa con el acero que se desplaza cuando le coloco el esqueleto de acero. ¿Sí me entendieron hasta ahí? ¿O lo dije muy complicado? O sea, en pocas palabras, 24 kilonewton sobre metro cuadrado es gamma, el peso específico de una viga con concreto y con viga, con acero incluido. Exactamente. O sea, eso más o menos me está representando lo que equivaldría a mí, por lo menos decir, lo que pesaría un metro, decirlo así, un metro lineal de una sección X. Ahí me estoy incluyendo lo que pesa el concreto como tal y lo que pesa el acero que tendría esa sección. Por eso no se tiene en cuenta el acero de la estructura. O sea, sí, profe, lo que no me quedó claro todavía es la forma de compensación. Que usted dice que, bueno, se desplaza el concreto con el acero, está bien. Lo que yo le decía, que el gamma del acero es mucho mayor Sí, es mayor, eso está clarito, es mayor, pero los elementos son más pequeños. ¿Y lo que? Disculpe. El elemento es más pequeño. O sea, tú no estás colocando, mami, un bloque o una varilla que tiene 25 por 25. Tú estás colocando una varilla que tiene un diámetro de 1,27. O sea, si tú sacas el área y la longitud con eso y lo multiplicas por el gamma del acero, te va a dar casi similar a como si lo hicieras de concreto. O sea, la diferencia no es que sea grande. Despreciable. Ah, o sea, sería por la sección que tienen las barras de acero. Exacto, que esas secciones son pequeñas. Ya, ahora sí ya todo está claro. Es muy diferente si yo dijera, bueno, listo, es que yo voy a cambiar una sección de 25 por 25 de concreto a metálico macizo. Ya eso es otra cosa. Pero ahí le estamos hablando de volumen, o sea, el volumen que se desplaza va a ser similar. Así lo calculo en acero. ¿Listo? O sea, no es necesario calcular porque no tendría sentido. O sea, tendría que proponer una sección, proponer unas áreas de acero y después verificar si las áreas de acero que usé son las que me dan por el programa con los momentos obtenidos y esas cosas. O sea, no tiene sentido hacer eso. ¿Listo? ¿Estamos claros ahí? Profesor, Otra cosa. Dígame. en mi caso, yo usé las columnas que estaban ya en el plano. Esos son flojos. O sea, porque, o sea, no es que igual usted en un momento no. O sea, yo vi las columnas puestas ahí, yo que me voy a poner a inventar. Eso fue un error, yo la iba a borrar. Bueno, igual, las columnas están sobradas para la zona sísmica que me tocó a mí. O sea, que yo puse esas mismas. Bueno, bueno, está bien. Está bien, está bien. Es que se me olvidó. Listo, muchachos. Profe, otra cosa. Entonces, en cuanto al tema de los acabados, las instalaciones, o sea, si yo calculo, por ejemplo, cuánto pesa mi losa o mi concreto más bien para un metro cuadrado, le sumaría eso a un metro cuadrado y después lo multiplico por el total del volumen, del área, perdón. No entendí, espérate. Listo, yo hago mi análisis de carga por metro cuadrado. Listo. En ese análisis de carga está incluido la loseta, ¿cierto? Está incluido los muros, el acabado, el cielo raso, mortero de nivelación. Y eso me dio un valor de 5 kilonewton por metro cuadrado. Hasta ahí está bien. Ese valor tengo que multiplicarlo por el área total de la placa. Y eso me va a X kilonewton. ¿Listo? Ya tengo ahí. Ya tengo, o Entonces, acabo de en determinar el peso adicional de la estructura. Eso sería independiente, eso tendría que sumárselo después al peso propio de la edificación, lógicamente por piso. ¿Sí me entiendes? ¿O no era esa la pregunta? profe me embolató.
¿Cómo que te embolaste? O sea, mire, esto fue lo que lo entendí. Vamos a ver. Bueno, vamos a la pantalla. ¿Sí están viendo la pantalla? Ajá. Listo. Yo tengo mi edificación. Mi edificación. Ustedes tienen 2 pisos, ¿verdad? 2 pisos. Esta edificación tiene un peso propio, Señor, 2 pisos. ¿cierto? Que ese peso propio incluye el peso de las vigas, ¿cierto? El peso de las columnas. Listo. No vamos a incluir la loseta porque la loseta por lo general la metemos en el análisis de carga, ¿cierto? Y tenemos el peso de las viguetas. A menos que ustedes metan el peso de las viguetas en el análisis de carga, ya es otra cosa. Bien, esto sería lo Igual, de la estructura. igual si fuera para una losa maciza. Si fuera por una losa maciza, es igual. Es igual. Ahora, el otro peso que necesitamos es la carga sobreimpuesta, ¿cierto? Que viene del avalúo. Y ahí que llevo peso de la losa ya sea maciza o loseta, ¿estamos claros? Llevo acabados, que ya eso se lo saben ustedes, Acabados, instalaciones eléctricas, sanitarias. exacto, las instalaciones, y eso me va a dar una carga muerta kilonewton por metro cuadrado. Eso lo saben hacer, eso creo que todos aquí lo tenemos claro, porque en todos los ejercicios que que hicimos en clase, hicimos una descripción de cada cosa que lleva eso. Hasta ahí vamos bien, ¿sí o no? ¿Qué necesito yo para mi fuerza sísmica, ¿cierto? Primero necesito el cortante, por lo tanto, eso se traduce en masa, que es lo que donde creo que tiene el problema, por el S sub A, la pseudoaceleración. La pseudoaceleración no tiene problema, ya eso es fácil calcularlo. Solamente seguir los parámetros de la norma y listo. La masa. Yo les decía que la masa se va a hacer por pisos. Es como si yo estuviera haciendo bien. Yo necesito la masa de este piso en este punto, aquí. Porque recuerda que mi edificación se va a mover así. Es como si fuera un elemento con varios puntitos. ¿Listo? Entonces, ¿qué incluye la masa 1? Vamos a llamar masa 1, masa 2. La masa 1 me va a incluir todo lo que está en ese ancho aferente. Y ese ancho aferente, ¿a qué corresponde? A la mitad del primer piso más la mitad del segundo piso. ¿Listo? Como tiene nada el otro mundo. ¿Eso para qué lo necesito? Para determinar la altura de la columna que voy a usar y convertirla en masa. ¿Hasta ahí? Vamos bien. Yo creo que todos hicieron eso. Ya está ahí todo bien. Vamos bien. Listo. Entonces, yo tengo un área total, ¿cierto? Un área total de la placa, o sea, de la losa 1. ¿Listo? Un área total que tiene, ¿cuánto? No sé, 200 metros cuadrados.
Listo. Tengo una carga sobreimpuesta, ¿cierto? Carga sobreimpuesta. Un momentico. ¿Ah? Con respecto al área, ¿es necesario restarle los vacíos que ahí se encuentran o multiplicar el ancho por la longitud ya es suficiente? Pues por lo general, si es cuadrado, se puede hacer base por el ancho por la longitud, pero si no es cuadrado, no se puede hacer así, base por longitud. Hay que sacar el área real. No, pues él se Y el refería área a los, real no sí, sí que incluye restar los vacíos. los vacíos. Porque en los vacíos tú no tienes carga. ¿Ya? Sí, sí, estamos claros. Ah, pero yo eso en los planos lo veo como un rectángulo. En ese caso, estoy haciendo la aclaración. En caso tal de que mi planta no sea un rectángulo, yo debo sacar el área real con todas las curvas que tenga. ¿Listo? Porque no todos son rectangulares. Créanme, no todos. Ese está bonito. ¿No? Hay que descontarle los vacíos porque muchas veces la gente es curiosa y le coloca un vacío bastante grande en la mitad. Entonces, eso te va a bajar el área. Y entre menos área tenga, mayor va a ser la carga o menor. No, Bien, profe, la verdad, pero un momentico, o sea, usted me dice que entonces que cuando la sesión no es rectangular, sino que es una figura extraña, por así decirlo, hay que buscar figuras geométricas el área de figuras geométricas que acorden mira, con supongamos la... que mi planta es esa. ¿Sí la ves? Ajá, Yo no puedo decir que eso es base por altura. ¿Cierto? No puedo. Porque estaré echando un embuste. Estaré diciendo que si es base por altura, es como si estuviera diciendo que esto está lleno de aquí, esto está lleno por aquí. ¿Sí ve? Esto estaría de más. No puedo. Pero no es necesario buscar áreas geométricas ni nada por el estilo. Porque como por lo general a nosotros nos pasan eso en AutoCAD, o si no me lo pasan, si usted no se lo pasan, pídalo. AutoCAD le dice exactamente cuánto es el área que tiene todo esto. O sea, el área real usted la puede sacar del plano que le mandaron de AutoCAD. Y él le va a decir tantos metros cuadrados. Y no es necesario que yo me ponga a hacer figuras aquí. Esta es una figura, esta es otra figura, esta es otra figura, no. En AutoCAD tú puedes medirlo. Si ya no me lo dan, ya ahí sí me tocaría ponerme a inventar lo que tú acabas de decir, coger un escalímetro, si me lo dan en papel, medir exactamente en escala real las cosas y empezar a jugar. Listo. ¿Sí me entendiste? Dígame. El gato está pidiendo que le acepte la solicitud para entrar a clase. Lo mismo Ya. está haciendo Juan Diego, profe. Esos muchachos, ¿por qué?